Hola chicas, ¿cómo están? Aquí estamos de vuelta con nuestro estudio de los proverbios, ahora con el capítulo 28 y estamos en maratónica de grabadera. Por eso me ven con la misma blusa y todo, porque grabo un video, estudio el otro y vuelvo y grabo y bueno, aprovecho. Y realmente desde hoy es jueves 9 de mayo. Pero desde ayer miércoles, desde ya mitad de mañana, pues he dejado de hacer algunas cosas para avanzar en lo que es el estudio. Y capítulo 28, verso 1 dice: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Huye el impío, podemos decir, oh, sin que nadie lo persiga. Claro, claro, sin que nadie lo persiga. O sea, nadie está persiguiendo al impío, nadie está persiguiendo al pecador, nadie está persiguiendo a la persona perversa y aún así huye. Esto que no quiere dejar dicho, que no tiene paz, que no tiene tranquilidad. Entonces, huye el impío. Chequeando al bebé, lo puse en la cuna para que se duerme. Esta era acabando con todo. Huye el impío sin que nadie lo esté persiguiendo. Entonces, lamentablemente la persona que no tiene paz, la persona que no tiene tranquilidad, vive una vida así, en agonía, vive asustado, vive pensando que me va a hacer daño, que me va a hacer maldad. ¿Por qué? Porque es una persona que lamentablemente ha hecho daño y vive sin paz. Nada mejor como vivir en paz, mujeres. Y dice: más el justo está confiado como un león, ¿verdad? La persona justa, la persona que tiene su conciencia tranquila. El impío no tiene la conciencia tranquila. La persona que tiene su conciencia tranquila, el justo, vive tranquilo, vive en paz. Si no hay dinero, no hay cosas materiales, no hay nada en el mundo como uno tener su conciencia tranquila y como uno vivir en paz. Seguimos, chica. Verso 2. Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. Por la rebelión de la tierra. ¿Qué se refiere con la rebelión de la tierra? Por la maldad. Por tanta maldad que hay en la tierra, por tanta maldad que se ejecuta desde los gobernantes, desde los presidentes, lamentablemente tanta corrupción. Por eso dice, por tanta rebelión de la tierra, sus príncipes son muchos. O sea, porque hay tanta corrupción. Ustedes ven que los presidentes corruptos tienen muchísimos hombres cuidando que, cuidando toda la maldad que hacen. ¿Por qué? Porque son personas que, como viven haciendo daño, tienen muchos enemigos y tienen muchas personas en contra. Entonces tienen que cuidar sus espaldas, pero tienen que cuidar el frente, pero tienen que cuidar sus lados, pero tienen que cuidar la casa donde van, tienen que cuidar donde quiera que se mueva. Entonces, por la rebelión de la tierra, sus príncipes son muchos. O sea, tiene que haber gente cuidándolo por todas partes, porque lamentablemente la maldad que reina en ellos hace que tengan muchos enemigos y tienen que estar cuidándose la espalda, el frente, el lado, los pies, la cabeza, absolutamente todo. Tienen que estar vigilando, acechando. ¿Por qué? Porque así es que viven una vida de que lo estén acechando. La gente que no hace las cosas correctas, eso es como la gente que se dedican al narcotraficante, los narcotraficantes, que viven, que tienen, que no sé si saben cuántos guardaespaldas, cuántas personas armadas. ¿Por qué? Porque viven una vida intranquila. Entonces, más por el hombre entendido, o sea, por el hombre entendido, por el hombre inteligente, por el hombre sabio, permanece estable. Hablamos otra vez. Nada como la paz. El gobernante sabio trae estabilidad a los gobiernos. Entonces, recordemos, chicas, siempre que no es de nosotras juzgar, ni estar peleando, ni estar criticando, porque mire, este gobernador que está esto, cuánta eh, cuántas, como cuántos conflictos
se formaron cuando ganó nuestro presidente Trump, que si Trump esto, que si Trump no quiere a los inmigrantes, que si Trump no quiere a los latinos, que si es eh, racista, que si, en definitiva, Dios es quien lo permite. Entonces a nosotros nos resta orar, nos resta pedir al Señor que tenga misericordia, nos resta pedir al Señor que tome control de todos los gobernantes, todos los presidentes de todos los países. Mire cómo está Venezuela, pero el Señor ha permitido que esté este presidente aquí. Mire cómo ha pasado con Cuba y cómo ha pasado con muchísimos países. Entonces nos queda orar, no juzgar a Dios y que el Señor tome control y que el Señor ayude a que haya, como dice aquí, hombre entendido y sabio dentro de los gobiernos. El verso 3, chequeando este muchachito. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. La corrupción genera pobreza. La corrupción genera pobreza. ¿Por qué? Porque el hombre pobre y robador es corrupción. De los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Lamentablemente la corrección trae miseria, trae pobreza, tarde o temprano. Y se pueden ver en esos países donde están estos presidentes, donde están estos gobernantes queriendo manejarlo todo, cómo llega la pobreza, cómo llega la escasez. 4. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Los que dejan la ley, los que dejan el camino de Dios, los que dejan el camino de Dios, los que dejan la palabra, ¿verdad? Los que dejan la palabra, lamentablemente, son personas, los que dejan la ley, alaban a los impíos, son personas que se van a ir con el impío, que se van a ir con las cosas incorrectas, que se van a aliar con lo que no está bien. Más los que la guardan contenderán con ellos, obviamente, ¿verdad? Cuando uno entre, lamentablemente, se entra no voy a decir en conflicto, pero sino cuando no estamos de acuerdo de manera de actuar, de pensar, de hacer las cosas con personas que dejan la ley, o sea, que no quieren obedecer a Dios, que dejan la palabra de Dios, pues nos vemos en muchas ocasiones enfrentando a esas personas. ¿Por qué? Porque no vamos a permitir que estén haciendo cosas incorrectas frente a nosotros. Entonces, podemos entrar en ciertos enfrentamientos con estos tipos de personas. El 5. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Esto está claro. Los hombres malos, los impíos, los que no le interesan la palabra de Dios, los que no le interesan escuchar de Dios, lo que no le interesa escuchar a nuevas, lamentablemente no entienden el juicio, no entienden nada. ¿Por qué? Porque son personas necias. Las personas inteligentes de verdad son las que buscan a Dios. Las personas inteligentes de verdad son las personas que buscan a Dios. Mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Estoy yo como trabalengua hoy, Dios mío, Padre Santo. Seguimos, el capítulo 6. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Mejor es el pobre que camina en su integridad. Y podemos decir el pobre, pero ¿pobre en qué? Pobre tal vez en que no tiene las cosas materiales que puede tener un rico, pero una persona que camina en integridad es una persona sumamente rica, ricas en valores, ricas en cualidades,
una persona rica porque puede disfrutar de una conciencia tranquila, de la plenitud de Cristo, de su presencia, de su paz, de su gozo. Entonces, una persona sumamente rica, que puede disfrutar de todas esas beneficios que nos da a nosotros ser mujeres íntegras. Entonces somos mucho más ricas que todo el oro y toda la plata que nosotros podamos tener. Más vale estar uno sin riquezas materiales, pero ser una persona honesta, una persona misericordiosa, bondadosa, una persona que ame a Dios. Entonces, esto nos habla de este verso. El 7, el que guarda la ley es hijo prudente. Amén, aleluya. Señor, ayúdanos a guardar tu palabra, porque nosotras guardando tu palabra estamos demostrando que queremos ser mujeres prudentes y estamos llevándolo en práctica para ser mujeres prudentes. Más el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Aquí se refiere como glotonería, como lo que se deleitan en los placeres, ¿verdad? El que es compañero de glotonerías, el que vive deleitado en el placer, en las cosas del mundo, avergüenza a su padre. Lo vemos aquí, nos aplicamos que avergonzamos a ¿qué? A nuestro Padre Celestial. El 8, muchachito acabando de arriba. El 8, el que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés para aquel que se compadece de los pobres, las aumenta. Dice, el que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés. Usura es como practicar, es como una práctica que consiste en cobrar intereses bastante o exageradamente altos por un préstamo, que no está bien. Pero dice aquí que el que aumenta sus riquezas con usuras y crecimiento de interés, para aquel que se compadece, el que aumenta su riqueza de esa manera, y esa persona se compadece de los pobres, o sea, de necesitados, la aumentará más. Entonces el Señor le permitirá que aumente más su riqueza. ¿Para qué? Para que siga ayudando al necesitado. El 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Esto está fuerte. El que está fuerte, que aparta su oído para no escuchar la palabra de Dios, para no escuchar la verdad, para no escuchar el consejo, para no escuchar para no ser reprendido. Yo aparto mi oído, no me interesa escuchar nada de eso. El día que yo tenga una necesidad, porque va a llegar ese día, todas las personas que son arrogantes, que son necias, entienden que no van a necesitar nunca de Dios. Pero va a llegar un momento donde sí van a necesitar, aunque sea que alguien le diga, mira, voy a orar por ti, y se queden callados. Pero por lo menos, alguien dijo, que orar por mí, qué bueno, una esperanza, porque no tienen nada de esperanza y su única esperanza es escuchar de ese Dios que ya le han hablado y que han ignorado. Pero dice el Señor que aún esa oración que esa persona puede hacer va a ser rechazada. Entonces, líbranos, Dios, de nosotros dejar de apartarnos de lo que es la palabra de Dios, de apartarnos de lo que es querer vivir una vida agradable a Dios, de apartarnos de lo que es de la presencia de Dios. El 10, el que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su mismo foso, mas los perfectos heredarán el bien. El que hace errar, el impío que hace errar a los rectos por el camino, porque, pero si van rectos por el camino, ¿por qué lo hacen errar? Mire, líbranos Dios de uno no caer en las tentaciones, pero el enemigo es muy sucio, el enemigo es muy hábil, el enemigo es muy astuto, entonces puede pasar, y a veces no ha pasado, o sea, podemos caer en una tentación, en algo de que, pero ¿y cómo yo me dejé envolver en esto? ¿Y cómo yo dejé de hacer esto? Y sin darnos cuenta, entonces, dice el Señor, el que hace errar a los rectos por el mal camino, porque el Señor entiende que podemos errar, que podemos
caer, que podemos dejarnos envolver por las trampas del enemigo. Por eso es que tenemos que estar siempre alertas. ¿Se acuerdan? Hablábamos en uno de estos capítulos de estar alerta, de estar al pendiente, para no ser engañada por el enemigo. Pero si esto llegara a pasar, dice, él caerá, el que nos hizo errar, él caerá en su mismo foso, mas los perfectos heredarán el bien. Mas los perfectos, lo que perfecto, ¿verdad? El Señor nos ve como perfectas, acuérdese. Sabemos que no somos perfectas, sabemos que estamos en un proceso, pero el Señor en su misericordia nos ve como perfectas y Él entiende que nosotras somos hijas perfectas y gloria a Dios por Él, ¿verdad? Porque si no hace tiempo hubiésemos sido, oye ese niño moviendo sacones arriba, Cristo, hubiésemos sido consumidas. Pero aquí nos está diciendo que él mismo, el que nos agarra, caerá en su misma fosa. Esto pasó como ¿cómo era? Con Amán, que quería matar a Mardoqueo, era, al tío de la reina Esther, que él mismo preparó su horca, él mismo preparó su horca para matar a Mardoqueo, creo que era. ¿Y qué pasó? Él mismo cayó en su propia trampa. Él mismo terminó ahorcado a lo que él mandó a hacer para matar a Mardoqueo. Él mismo terminó ahorcado en su propia trampa. Entonces, hay de aquellos que nos hagan caer. Hay de aquellos que el Señor juicio sobre ellos. 11, pero el Señor nos libre, ¿verdad? El Señor nos libre, que podemos estar siempre alerta. 11. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. El hombre rico siempre quiere ser sabio en su propia opinión, ¿verdad? El que tiene el poder, el que tiene autoridad, el que tiene el dinero para decir esto, aquello, lo otro, cree que lo sabe todo. Y dice, más el pobre entendido, ¿verdad? Porque hay pobres también que son necios, que no entienden, que creen que se lo saben todo también. Más el pobre entendido lo escudriña, es sabio. 12. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. Cuando los justos se alegran, grande es la honra. Mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. Cuando un justo está en el poder, siempre habrá prosperidad, siempre habrá crecimiento. Cuando una persona justa está al frente de algo, es un pastor, es un líder, es un gobernante, está al frente de un equipo de deporte, está al frente de un grupo en su trabajo. Cuando es una persona justa, siempre habrá prosperidad. Recordemos que el Señor es quien siempre permite que nosotros tengamos prosperidad, siempre y cuando nosotros actuemos como mujeres justas. Entonces, no nos preocupemos si tal vez a veces pensamos que no llega la prosperidad, que no crecemos en esto, que esto no avanza, que esto no echa para adelante. No, sigamos siendo mujeres justas, sigamos haciendo nuestro negocio como debe de ser, sigamos haciendo nuestro trabajo como debe de ser, sigamos aplicando siempre la integridad de Dios. Y va a haber prosperidad. El Señor siempre va a bendecir. Y dice, más cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. Cuando se levantan los impíos, cuando se levantan los pecadores, cuando se levantan lamentablemente la maldad, huyen los hombres, porque verdad, de la maldad huye el hombre. Entonces cuando se levanta la maldad,
por ejemplo, se ve tanto en estos gobernantes de ahora y lo hemos vivido en nuestra etapa que nosotros nos ha tocado vivir en estos años. Se levantan esos gobiernos con tanta corrupción, con tanta maldad, pero volvemos y repetimos, lo escoge Dios y Dios lo permite, Dios lo permite. Seguimos, el 13. El que encubre sus pecados no prosperará, prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Dios nos ayude, mujeres, a siempre confesar nuestros pecados. Recuerden que nosotras somos pecadoras y aunque Cristo murió por nosotras y nos hizo salva y ha perdonado nuestros pecados, estamos en esta carne pecaminosa donde podemos cometer pecados a cada instante, cada día. Entonces, que cuando nosotras entendamos que hemos hecho algo que está mal delante del Señor, primeramente tenemos que confesar nuestros pecados y tenemos que arrepentirnos con un corazón humilde y pedirle perdón a Dios, porque mire lo que dice ese verso: el que cubre sus pecados no prosperará, porque si nosotros no confesamos lo que hemos hecho y no nos arrepentimos, no vamos a prosperar. Y no vamos a ver aquí la palabra prosperidad como en lo material, en lo financiero, porque puede ser que usted esté prosperada, puede ser que usted esté bien financieramente, que no tenga deudas, que no tenga problemas, y bueno, esté cubriendo su pecado. Yo lo veo aquí, lo aplico. No vamos a ser prosperadas en nuestra vida espiritual, como mujeres de Dios, como mujeres que nos llamamos ser mujeres de ejemplo. Esa es la prosperidad que yo vi, esa es la prosperidad que más yo busco en mi vida, poder crecer espiritualmente, poder crecer como una mujer de Dios, que Dios se agrade con lo que yo hablo, con lo que yo digo, que Dios se agrade de mi corazón, que Dios se agrade de lo que está aquí adentro, que la santidad, yo digo que la santidad es el temor a Dios. Entonces que yo pueda tener ese temor de Dios. Entonces para mí es la prosperidad. Entonces si hay pecado en mí, si hay cosas que yo hago, que he hecho, que yo no me he arrepentido, que yo no le he pedido perdón al Señor, tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque el Señor me está diciendo aquí, no vas a prosperar, hija mía. Pero no voy a prosperar ¿en qué? No voy a prosperar en mi vida espiritual, en mi crecimiento, no voy a avanzar, no voy a quedar estancada, no voy a ver tal vez más el poder de Dios manifestado en mi vida, sentir más su presencia, revelaciones en mi vida de la palabra de Dios. Entonces hay que arrepentirse de aquellas cosas que no hemos hecho bien y pedirle perdón al Señor. 13. Dice dice el 13, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Necesitamos la misericordia de Dios en nuestras vidas. 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Lamentablemente, caerá en el mal. El que endurece el corazón, el que no quiere tener esa relación con Dios y ser humilde y pedir perdón, pues caerá en el mal. ¿En cuál mal? En las manos del enemigo. Entonces, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Que el Señor nos ayude a poder tener temor de Él. Que eso sea parte de nuestra oración. Señor, ayúdame a tener temor de ti. Permiso, mujer. Seguimos. El 15. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Qué feo. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Que habla como, vamos a ponerlo como los gobernantes, ¿verdad? León rugiente, o sea, estos gobernantes que solamente les interesa robar, solamente les interesa el beneficio que pueden sacar económicamente, se aprovechan se aprovechan del pueblo, se aprovechan
de todo lo que puedan hacer, si podemos subir los impuestos, si podemos sacarle dinero por este lado a esto, si podemos sacarle más dinero a las empresas, si podemos, como león rugiente, así, hambriento, son los gobernantes, yo digo, los gobernantes impíos, la señora Clara, sobre el pueblo pobre, pero también a ellos tendrán, caerá justicia. Tengo aquí como ejemplo el hijo de Salomón, que el pueblo sufrió mucho porque él no quiso escuchar consejos, escuchó consejos de los jóvenes y no de los ancianos, o sea, los ancianos eran los que tenían toda la sabiduría y decidió aumentar los impuestos. Y le preguntó a los ancianos y los ancianos dijeron, no conviene aumentar los impuestos. Esto fue el hijo de Salomón, que fue rey. Y escuchó a los jóvenes, sí, los jóvenes, con toda su experiencia, ¿verdad? Sí, aumenta los impuestos. Y lamentablemente no tuvo éxito. ¿Por qué? Porque era un gobernante que solamente le importaba sus propios intereses, no los intereses del pueblo. Verso 17. El hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro y nadie lo detendrá. Aquí habla de que mata, ¿verdad?, a otra persona y esa sangre derramada cae sobre esa persona. Lamentablemente dice que huirá hasta el sepulcro y nadie lo detendrá. O sea, ni el Señor lo detendrá. Entonces, tarde o temprano esa persona va a pagar por lo que hizo. Justicia divina de Dios. 18. Y como, mujer, ¿y cómo se da eso ahora? Que matan a cualquiera, sí. Antes la vida de una persona valía, pero tanta maldad y tanta mente podrida y el enemigo está tan suelto que mira cómo entran a las escuelas y disparan y matan a cuantos muchachos, niños, no importa lo que sea. El Señor nos cubra con su sangre y nos libre de una desgracia así. El 18. El que en integridad camina será salvo. Señor nos ayude a ser mujeres de integridad, igual, ser mujeres que tienen temor del Señor. El que en integridad camina, el 18, será salvo, mas el de perversos caminos será en alguno, mas el de perversos caminos caerá en alguno, que está claro. El que anda en integridad tendrá la salvación, tendremos, ¿verdad?, vida eterna. El que ande en integridad. Señor, nos ayuda a ser mujeres honestas, mujeres sinceras, transparentes, de poner en práctica nuestra fe, poner en práctica la palabra de Dios. Verso 19. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. ¿Qué está hablando? ¿De qué, mujer? ¿De qué está hablando aquí? De lo que hemos hablado varias veces ya. La pereza, ¿verdad? El vago se quedará pobre. ¿Por qué? Porque no quiere trabajar. La pereza trae consecuencias. El 20. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. O sea, el hombre entendido, el hombre sabio, el hombre inteligente, el hombre que busca la justicia de Dios, el hombre que busca obedecer a Dios, Dios lo va a bendecir. Como dice la palabra, primero buscar mi reino, primero buscar el reino del Señor y todo lo demás viene por añadidura. Dios nos bendice, pero el que se apresura, dice aquí, a buscar riqueza, no será sin culpa. O sea, el Señor no lo va a ver como, ay, no, mijo, porque yo sé como tú querías tener dinero y cosas, te apresuraste, pero no importa, eso no. Yo no le doy mente a eso. Sí, aquí sí dice que no será sin culpa. ¿Por qué? Porque usted primero estaba buscando las cosas materiales, entonces después las cosas del Señor.
Y es al revés. Primero tenemos que buscar el reino de Dios y después todo lo demás el Señor no los va a proveer. Dice el 21. Dice el 21. Hacer excepción de persona no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Está claro, no es bueno hacer excepción de personas. Para el Señor todas las personas son iguales y lamentablemente y lastimosamente esto se da en todas partes, en la sociedad, en las escuelas con los muchachos, en la familia. No es porque yo me llevo mejor con fulano, porque fulanito es así, pero no porque fulanito, tú sabes, está bien, está plantado mi primo, entonces yo hago más coro con mi primo, en las mismas iglesias, no, que tengo mi grupito, porque este grupito es mejor, que yo que estamos haciendo sesión de personas, acepción de personas. Entonces el Señor no está de acuerdo con esto. 22. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Está hablando otra vez de no apresurarnos a querer tener riqueza, de no apresurarnos a querer conseguir las cosas. La riqueza viene de Dios. La riqueza la da Dios. Entonces a Él es que tenemos que pedir y en Él es que tenemos que saber esperar. 23. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Acuérdense que habíamos hablado de los labios lisonjosos, los labios que no hablan engaño, que lo que están ahí vacilando, las personas que lo que están como dándole muela a uno, como siguiéndole el coro a uno, pero en conclusión no son personas que realmente valoran la amistad de uno. Entonces el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que anda cotorreando a uno, el que anda que todo lo que uno hace está bien y que uno está perfecto y que uno está correcto. Entonces tenemos que tener cuidado con ese tipo de personas. Mejor una persona que nos corrija, que nos deje ver que estamos mal en tal vez algo que hemos hecho, ¿verdad? Que nos corrige con amor, vale más esa persona. Cuando recibimos corrección siempre no nos gusta, porque lo dije ahorita, no nos gusta, pero a la larga nos va a servir esa corrección, nos va a servir para bien si nosotros somos mujeres sabias y sabemos escuchar. 24. El que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destructor. Aquí está claro, robar. No importa que usted ponga 5 centavos ahí, especialmente la tabla a los jóvenes, te pongas $1 ahí, si lo cogió sin pedir permiso y usted no dijo nada y después están preguntando dónde está ese dinero y usted se hace loco que usted no sabe, eso es robar. Y va más bien esto, ¿verdad? Para los jóvenes dándole consejos, pero también nos los aplicamos a nosotras, ¿verdad que sí? Entonces vamos a la tienda y vemos algo que está ahí mal puesto, eso ni ticket tiene y nos lo llevamos, eso es robar, pues eso no es suyo. A nosotros nos ha pasado varias veces que vamos a la tienda y salimos con los carritos con cosas, especialmente cuando las niñas estaban más chiquitas, cogían cosas, a veces los niños venían y cogían cosas y lo tenían en la mano y lo ponían en el carrito y ni cuenta nos dábamos, ¿verdad? Especialmente cuando nos sentábamos en la parte de arriba del carrito y salíamos cuando estamos desmontando, y este juego, que Jelly estaba jugando con él, que Jelly estaba jugando con él, y lo dejamos ahí en el carrito, siendo honesta, no me devolverlo para allá, para Customer Service. Digo yo, no vamos, porque eso no se pagó, eso hay que dejarlo ahí. Y le decíamos, no se daban cuenta, se ponían, o a veces uno le daba un juego para que jugaban y se entreteniera y se quedaba ahí. Entonces uno siempre tiene como, ¿verdad?, ese temor de, esto yo no lo pagué, pues usted no tiene por qué llevárselo si usted no pagó por eso. Entonces, bueno, pequeños detalles que para uno, pero sí son importantes para el Señor. Verso 25. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará.
el altivo de ánimo. Denme un momentico, chicos. Volví. Era que estaba escuchando como mucha bulla fuera un camión y yo siempre trato de estar alerta con todo. No me gusta estar dentro de mi casa y no saber qué pasa a mi alrededor. No es porque sea chimosa, ni me interesa lo que pase con el vecino, pero estoy oyendo como bulla y un camión, entonces me gusta saber porque uno nunca sabe, ¿verdad? Se están mandando a evacuar a todo el mundo y uno en otro mundo, muy allí sentado. A mí me gusta saber, voy y fui a chequear al frente a ver qué es lo que pasaba en un camión que está ahí al frente desmontando algo. Pues decíamos que el 26, el que confía en su propio, no, el 25, el altivo de ánimo suscita, este es el 25, ¿verdad? Contienda, el altivo de ánimo, que siempre tiene cambio de ánimo, el que siempre no sabe, ahora está así, y ahorita está así, que siempre trae contiendas. Entonces esos tipos de personas que tienen esos cambios de ánimo, que tienen esas personalidades que le cambian, miren, son personas problemáticas. Hay que estar al margen de esa persona. Más el que confía en Jehová prosperará. Gloria a Dios. 26. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. El que confía en su propio corazón, pero pues, Señor, pero ¿por qué el que confía en su propio corazón? Porque el corazón solamente lo conoce Dios y Dios sabe lo que hay adentro de nosotros y nada bueno hay, ¿verdad? Por naturaleza somos pecaminosos, por naturaleza nuestra mente, nuestro cuerpo no quiere someterse ni obedecer a Dios. Entonces dice aquí más el que camina, el que confía en su propio corazón es necio. Si yo me pongo a confiar en lo que mi propio corazón me dice, tengo que tener mucho cuidado porque estoy actuando como una mujer necia. Advertencia de no confiar en nuestros propios corazones, porque nuestros corazones son engañosos. Entonces, usted no ve qué pasa que por ejemplo, que sea una persona, no, porque es que no, es que yo amo a ese hombre, el hombre casado y todo, pero es que en el corazón no se manda. Es que yo siento un sentimiento por ese hombre, corazón engañoso. El corazón te está diciendo que tú amas a ese hombre, que tú tienes que amarlo y que no importa lo que pase, el amor sobrepasa todas las cosas. Entonces, aunque ese hombre esté casado, aunque ese hombre tenga su familia, en el corazón no se manda, el corazón engañoso. Entonces, no confiemos en nuestros corazones, confiemos en la palabra de Dios, en lo que Dios nos dice en su palabra. Mas el que camina en sabiduría será librado. Cuando caminamos en la sabiduría de Dios, nos libramos de estar confiando en nuestros corazones, nos libramos de todas las cosas perversas que el enemigo pone en nuestra mente, en nuestros corazones, nos libramos de todas esas cosas. 27. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. El que da al pobre no tendrá pobreza. Y yo escribí aquí, no solamente pobreza de lo material, volví digo, no tendrá falta de paz, de tranquilidad, de esa conexión con Dios, de saber que cada día está tratando de hacer las cosas bien, de poner en práctica lo que el Señor nos enseña en su palabra, ¿verdad que sí? Mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. El que aparta sus ojos del pobre, ¿verdad? Tenemos que estar pendientes al que está necesitado siempre. 28. Cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre, mas cuando perecen los justos se multiplican. Cuando los impíos son levantados, Dios no nos ayuda a vivir una vida justa.
Dios nos ayuda a vivir una vida justa, que promovamos siempre la fe. Dice, mas cuando perecen, los justos se multiplican. Dios nos ayude a vivir una vida justa, que nosotras promovamos la fe, que el Señor nos ayude a ser mujeres justas. Cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre. Cuando los impíos, cuando los pecadores son levantados, se esconde el hombre. Mas cuando perecen los justos, se multiplican. El Señor siempre va a sacar en victoria a los que somos justos. Dice, cuando perecen los justos, es cuando más se multiplican. Pero dice, pero cuando los impíos son levantados, o sea, cuando los pecadores están en su ajo, en su apogeo de toda su maldad y todo la vagamundería que hace, se esconden el hombre se esconde. Cuando el impío está en toda su maldad, en todo su esplendor de hacer el daño. Pero dice que más cuando perecen, más cuando los impíos perecen, cuando ya el Señor ha hecho justicia y le ha dado lo que se merecen, los justos se multiplican. ¿Por qué? Porque el impío piensa, el que hace daño piensa que siempre va a estar haciendo daño y que el hombre siempre va a estar huyendo va a tener temor de ellos, porque tienen el control de todo, de hacer daño. Hay gente que saben cómo hacer daño, pero llega un momento que perecerán y entonces los justos se multiplicarán. Entonces, aunque los impíos se levanten y el hombre tenga que huir por su maldad, llegará un momento que ellos perecerán y los justos vamos a permanecer. Así que Dios nos ayude a vivir una vida justa, que siempre promovamos la fe del Señor. Nada, chicas, hasta aquí nuestro estudio de los Proverbios, capítulo 28. Dios les bendiga. Un abrazo.